¿Te acuerdas de los comerciales de carros en los mundiales? Mientras todos gritaban los goles, nosotros soñábamos con un Malibu, una Grand Cherokee o una Explorer. Unos cumplieron el sueño. Otros hoy lo recordamos con pura nostalgia. Número 7. Chevrolet Malibu. Mientras la Italia de Paolo Rossi destrozaba 3-1 a Alemania Occidental en el mismísimo Santiago Bernabéu en el Mundial de España 82, en las calles de Estados Unidos, México, Venezuela y casi toda Latinoamérica, el verdadero trofeo se movía sobre 4 ruedas. En ese año, el Chevrolet Malibu era un carro que nos había regalado durante varios años paseos, viajes, anécdotas y hasta sensaciones de falta de aire, porque no le bajaban los vidrios traseros. Por fuera era un carro súper bonito, con esos toques de cromo espectaculares y esas llantas banda blanca que le daban ese toque elegante. En su versión Malibu Classic traía el techo de vinil, tablero con aplicaciones que simulaban madera y rines o tapa ruedas de lujo. Cuando te subías a un Malibu, lo primero que sentías era ese olor a velour, cuero y gamuza, característico de los Chevrolet ochenteros. Su tapicería y su suspensión de seda eran tan suaves que muchas veces nos quedábamos dormidos en esos cojines grandísimos tipo banca. Durante los 80 muchos le colocaban rines anchos de magnesio, con llantas letras blanca, vidrios polarizados, un radio cassette Pioneer KP9000 y su ambientador Chica Fresita eran la sensación de la cuadra, el jefe, el patrón. Sin duda, el Chevrolet Malibu es uno de esos carros que todos vimos en la calle, en el que todos nos montamos y que muchos soñábamos con manejar cuando fuéramos grandes. Número 6. Chevrolet Celebrity. Mientras Diego Maradona hacía el gol del siglo y Argentina alzaba la copa en un estadio azteca a reventar tras vencer 3-2 a Alemania, en los comerciales de la televisión aparecía la nueva obsesión de la clase media, el Chevrolet Celebrity. El Celebrity de General Motors era la prueba viviente de que en los 80 podías diseñar un auto usando únicamente una regla y un lápiz. Era literalmente súper cuadrado, pero vaya que nos parecía del futuro. Llegó presumiendo su moderna tracción delantera y motores que ya no necesitaban una refinería propia para avanzar. Y si tu papá se compraba el cotizado modelo Eurosport, con sus rines deportivos y los stickers laterales, automáticamente te convertías en el niño más envidiado de la cuadra. Sentarse en esos interiores de terciopelo azul o guinda que se te pegaban a la piel en época de calor era lo más cercano a viajar en primera clase. El Celebrity se convirtió en el auto oficial de las mamás que llevaban a los niños a la escuela y de los papás que sintonizaban los partidos en el radio AM. Un auto cuadrado, con un sonido de motor ronco que se oía espectacular, que hoy nos recuerda perfectamente el sabor de los refrescos de vidrio y la emoción de ver a Argentina campeona. Número 5. Chevrolet Cheyenne y Silverado. Con el tema Un'estate italiana sonando de fondo, vimos cómo en el Italia 90, Alemania Occidental se tomaba la revancha y vencía 1-0 a la Argentina de Maradona, con un penal en Roma que todavía nos duele a muchos. Pero mientras el mundo lloraba o celebraba, en las agencias de General Motors debutaba una criatura que cambió el significado de la palabra camioneta, la plataforma GMT400, mejor conocida por todos como la Chevrolet Silverado o la imponente Cheyenne. Esta troca llegó rompiendo los clásicos modelos cuadrados que caracterizaban a las camionetas Chevrolet que la antecedían. Llegó con un confort de marcha que superaba incluso a la Ford de la época y con un interior bastante moderno que a muchos nos encantó a primera vista. Podías encontrarla en la versión más top, con pintura bitono y equipamiento full, o la de trabajo, que era más básica pero más guerrera. Esta Chevrolet Silverado o Cheyenne rápidamente se ganó el corazón de muchos con ese aspecto deportivo y con ese sonido del motor 350 Small Block que aún nos pone la piel de gallina. Número 4.
Ford F-150 OBS. Llegamos a 1994. Mundial de Estados Unidos 94. Mientras Roberto Baggio mandaba su penal a las nubes y le regalaba el título a Brasil, en las calles de nuestro continente, Ford dominaba con la reina absoluta de las pickups. La legendaria Ford F-150 OBS o All Body Style. ¿Qué pedazo de gol metió Ford con esta pickup? Una camioneta simplemente espectacular, con un diseño cuadrado pero demasiado bonito, con esa parrilla prominente, esos faros grandes que le daban una mirada brutal y ese logo de Ford en la parrilla que nos recordaba el eslogan de la marca en ese tiempo: Nacidos Ford, nacidos fuertes. Venía en versión custom, que era la de trabajo o de flotillas, y en versiones X, L y X, LT, que eran las más equipadas y con más cromo que un espejo. En Estados Unidos y México estaba la más aspiracional, que era la lujosa Eddie Bauer. Y para los que le gustaba más la diversión estaba una versión que era una máquina de producir adrenalina. La SVT Lightning, una camioneta de alto rendimiento que simplemente era brutal. Todas eran espectaculares, bonitas, imponentes, con ese confort de marcha que encantaba y ese sonido del motor que jamás vamos a olvidar. Hoy en día sigue siendo una de las camionetas más deseadas de la historia de la humanidad y cada día están aumentando su valor. Así que si tienes una F-150 OBS del 92 al 96, tienes un lingote de oro en el garage. Manténla bien pulida y encerada con productos de calidad como, por ejemplo, los productos Meguiars. Abrillántale los neumáticos para que quede resplandeciente y restáurale siempre sus plásticos para que esa troca se mantenga siempre bella, bien cuidada y cada día valga más. Antes de continuar, escanea este código QR para que te suscribas fácilmente al canal y escribe en los comentarios qué autos recuerdas con nostalgia de esas épocas. Número 3. F-150, 10ª generación. En el año 1998, mientras la selección anfitriona goleaba 3-0 a Brasil en Saint-Denis y se coronaba campeona del Mundial Francia 98, en las agencias Ford de Estados Unidos, México, Venezuela, entre otros, se vivía una revolución total con la llegada de la 10ª generación de la F-150, bautizada en varios mercados latinoamericanos como la imponente Ford F-150 Fortaleza o como Ford Lobo en México. Ford le dijo adiós a las líneas cuadradas de la OBS y diseñó una camioneta completamente redondeada, más aerodinámica y con todo lo necesario para ser usada como auto de diario en ciudad. Llegó estrenando los modernos motores modulares de la familia Triton B8, una obra de arte de la ingeniería, sobre todo el 4.6. En un video que hice de esta F-150, muchos me escribieron diciéndome que tenían problemas con el 5.4 por el defecto que hace que expulse las bujías y todo el rollo con las cadenas de distribución y las guías de plástico que dan más problema que Tony Stark en los Avengers. Así que si tienes ese problema con tu Ford Lobo o tu Fortaleza, no cambies toda la cabeza del motor. En la descripción te dejé el link del kit de insertos de acero en Amazon para arreglar la rosca tú mismo y olvidarte de ese problema para siempre. También te dejé el enlace de Amazon con el kit de distribución mejorado que viene con tensores de hierro. Esos no se rompen jamás y protegen tu motor de una catástrofe. Así que allí los tienes. Y un consejo de hermanos es que le cambies su aceite cada 5,000 kilómetros, si es posible, para evitar que se tapen los ductos del aceite y se vuelva más tóxico que tu ex con el número de tu esposa. Y bueno, a pesar de sus mañas mecánicas en el motor 5.4, la Fortaleza o Ford Lobo fue el vehículo que inauguró la era de las pickups modernas, cómodas y redondeadas que hoy en día vemos en todos lados. Número 2.
Jeep Grand Cherokee. Mientras nos desvelábamos en la madrugada para ver el pentacampeonato de Brasil frente a Alemania en el Mundial Corea-Japón 2002. En las calles, el símbolo máximo de estatus y deseo en el nuevo millennium era la Jeep Grand Cherokee. ¿Qué clase de jugada hizo Jeep? Tomó todas las cualidades de un 4x4 todoterreno. Lo mezcló con la suavidad y el confort de un sedán familiar premium y lo aderezó con todo el lujo posible digno de las grandes marcas de diseñadores. El resultado: una camioneta espectacular que se convirtió en el símbolo máximo del estatus de la época. Para ese año, viajar en los asientos de piel de una Grand Cherokee Overland o Limited te hacía sentir como el presidente de una corporación multimillonaria. Eso sí, toda esa opulencia venía acompañada del motor V8 PowerTech de 4.7 litros, una joya que rugía hermoso, pero que tenía un apetito tan voraz por la gasolina que hasta llegabas a pensar que algún vecino te estaba tomando la gasolina prestada sin decirte nada. Pero como decía el gran filósofo Confucio, el que tiene para el whisky, tiene para el hielo. Número 1. Ford Explorer. Mientras el Mundial Alemania 2006 nos dio una final inolvidable en Berlín, Italia se coronaba campeona del mundo al derrotar a Francia en una tensa tanda de penales, Ford nos regalaba una nueva generación de la Ford Explorer. Una camioneta grande, imponente, lujosa, con un sonido de motor espectacular y full equipada, que se convirtió rápidamente en objeto de deseo de todos, hasta que nos enteramos que traía más problemas que enamorarle la mujer a un policía. Cuando la conocimos, era una belleza, con esa pintura reluciente, que dependiendo de la versión venía bicolor, con esas aplicaciones cromadas, rines de lujo, tapicería de cuero y un confort de marcha envidiable. Se sentía como que ibas montado en un avión, hasta que te dabas cuenta de que ibas montado en una grúa, porque efectivamente ibas montado en una grúa. Esta camioneta, sobre todo ese año, fue una de las Explorer más tóxica, ingrata y mala gente que ha existido. No podía ver que el dueño cobrara el sueldo porque le daba la chiripiorca. Hoy en día, a pesar de todo, muchos la conservan y otros le sacaron tarjeta roja y no la quieren volver a ver nunca más, ni siquiera en fotos. Reenvíale este video a tus amigos y te dejé un link en la descripción para que vayas a ver un videazo sobre 5 camionetas baratas que deberías comprar. Nos vemos, Rey.